Seguramente hayan escuchado decenas de veces la siguiente afirmación: los derechos humanos amparan a todas las personas por igual por el mero hecho de ser humanos. Nos lo han repetido tantas veces que muchos de nosotros lo hemos asumido como una verdad absoluta e incuestionable. Sin embargo, yo siempre he tenido dudas con esta afirmación. Personalmente, y por todo lo que les voy a contar, no creo que los derechos humanos sean imparciales. No creo que amparen a todas las personas por igual por el mero hecho de ser humanos, sino que en su lugar tienen una inclinación muy marcada por defender a personas, ideas, organizaciones o regímenes de izquierda. Solo hace falta observar quiénes han sido las personas a cargo de la ONU en los últimos 30 años, y empezaremos a notar un patrón socialista bastante pronunciado. Sin ir más lejos, la máxima autoridad de las Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, fue nada más y nada menos que presidente de la Internacional Socialista, amigo íntimo de Lula da Silva y miembro activo del Foro de Sao Paulo, organización socialista que lo colocó en su posición actual. La otra gran autoridad, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, es una socialista simpatizante de Fidel Castro, militante del Partido Socialista Italiano y en su época terrorista del Frente Patriótico. Ni siquiera antiguas cabezas a cargo de la ONU se salvan de este sospechoso patrón socialista. Filippo Grandi, Ruth Lovers, Kofi Annan, Ban Ki-moon, entre otros. Esta gente ha reconocido galardonado como preceptores de los derechos humanos a criminales de la peor calaña, como el comunista guerrillero Gustavo Petro, al comunista Fidel Castro, al comunista Hugo Chávez, al comunista Che Guevara, entre otros muchos comunistas. Además de galardonar a zurditos bastante cuestionables lavados por la historia, como Evo Morales, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. Pero, ok, una vez hemos dejado claro que los derechos humanos son comandados por un montón de socialistas, me gustaría comentar una idea que seguramente ya hayan escuchado decenas de veces, y es que pareciera que los derechos humanos solo protegen a los delincuentes, mientras que les importa una reverenda mierda llevar justicia a los inocentes y fuerzas policiales. Me he topado con varios casos de policías o guardias de seguridad que solo por defenderse contra un delincuente armado terminaron siendo llevados a prisión y para colmo tienen que pagar una multa. En serio, me parece muy paila que los policías no se puedan defender, pero es que ahí no termina la cosa. Los derechos humanos también han hecho comunicados que le impiden a las fuerzas policiales chocar a los criminales en una persecución. Han hecho comunicados diciendo que no deben usar drones o globos de vigilancia porque supuestamente violan los derechos humanos. Han declarado en contra de cientos de policías que solo defendían la ciudad contra unos tipos que querían romper todo en unas protestas. Han declarado en contra de policías que se enfrentaron contra sicarios o guerrilleros y muchas más cosas. Mínimo todo esto nos debería levantar una ceja. No concibo que se pueda ser tan hijueputa con las fuerzas policiales a tal punto de literalmente invalidarlos, impedirles hacer su trabajo y que me quieran vender que los derechos humanos están siendo imparciales. Es evidente que fingen demencia cuando se habla de los derechos humanos de los policías y sus obligaciones, ya ni hablar de la hipocresía que hay detrás, cuando se ponen los derechos humanos de los delincuentes por encima de los de la gente inocente. Derechos humanos pidiendo que se subsidien a las pobres familias de unos pobres asesinos que fueron condenados a pena de muerte. El pan de cada día lo vemos como un comunicado más de los cientos que hacen, pero qué curioso, se hacen los locos con las familias que mataron dichos asesinos. Es como si no les importara realmente las víctimas, sino el hecho de influir en la política internacional para impedir la pena de muerte y su discurso. Derechos humanos negándose a utilizar la fuerza para hacer confesar a un delincuente el paradero de una niña que había sido secuestrada es el pan de cada día. Supongo que los derechos humanos del delincuente son más importantes que los derechos de la niña. Es como si no se tratara de encontrar la mejor solución para proteger a la gente honrada, sino en influir en la política internacional para evitar que la gente pueda ser obligada a declarar al ser interrogada por un crimen grave.
Y pues bueno, el último punto que quiero tratar es cómo los derechos humanos se llevan haciendo los locos desde hace años, por no decir desde siempre, con el derecho humano a la libertad de información, que para el que no lo sepa es el derecho humano que tenemos todos a buscar y recibir información de toda índole sin consideración de fronteras, o en otras palabras, es el derecho humano a acceder a la información. Les invito a reflexionar en lo siguiente. Cuando OpenAI con ChatGPT declaró abiertamente que iban a limitar la herramienta para que la gente no pueda acceder a cierto tipo de opiniones, no pueda acceder a cierto tipo de ideas o información políticamente incorrecta, como podría ser todo lo relacionado con el Holocausto, prácticamente estaban declarando que iban a violar el derecho humano a la libertad de información. Sin embargo, nunca había los derechos humanos luchando para defender el derecho de las personas a acceder a dicha información. Sencillamente se hicieron los locos. Mismo caso con Google, el cual limita de forma muy descarada qué información se nos debería mostrar y cuál se nos debería ocultar. Ya ni hablemos de las redes sociales. Continuamente un montón de organizaciones violan el derecho humano a la libertad de información. Pese a que tantas organizaciones violen ese derecho, nunca han hecho nada al respecto. Y seamos sinceros, nunca lo harán. Ese derecho humano solo está en su página web para quedar bien de cara al público. Estoy completamente seguro de que si censuraran de la misma forma discursos de izquierda en las redes sociales, inteligencias artificiales y buscadores, los derechos humanos estarían escandalizados por la situación. Pero ya que el discurso que se está censurando es pro derecha, sencillamente se hacen los locos, fingen demencia. Esta banda de socialistas solo harán valer los derechos humanos cuando les convenga ideológicamente. El resto del tiempo se van a hacer los locos como hacen siempre. Y de hecho, yo creería que esa es la razón por la que solo protegen a los delincuentes. Se empeñan tanto en defenderlos, no porque tengan alguna justificación moral, sino porque al hacerlo, ponen en bandeja de plata las condiciones para proteger a la gente de arriba. Sabiendo todo esto, nos debería quedar más que claro que estas organizaciones no se mueven de forma imparcial, digámoslo de forma clara, se mueven bajo ideales progresistas y socialistas, y les chupa un huevo la libertad de expresión e información de la derecha. Los derechos humanos, en últimas, no terminan siendo más que un artilugio retórico que se usa para unificar a cientos de organizaciones progresistas y socialistas, las cuales, con la retórica de los derechos humanos, tienen carta libre para intervenir en la política extranjera y, por qué no decirlo, manejar los hilos de la política mundial. Yo los invito a dejar de pensar en eslogans y a rechazar la hipocresía de estas organizaciones, porque puede que al final del día todos tengan los mismos derechos humanos, pero algunos más que otros.